Sí, pues venga. El que la sepa cantar, ¿vale? Ven Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Purifícanos y lávanos, renuévanos, restauranos, Señor, con tu poder. Purifícanos y lávanos, renuévanos, restauranos, Señor. Te queremos conocer. Muy bien, vale. Bueno, pues ya hemos empezado el... Dame una hojilla. Ahí. Perfecto. Bueno, aquí hemos visto... el otro día estuvisteis viendo el tiempo litúrgico, que además muy bien explicado. Yo estuve escuchando luego la formación y la verdad que muy bien, ¿no? Y ahora, como estábamos hablando estamos preparándonos para el Adviento, Adventus, que viene, que está viniendo, ¿no? Entonces, la segunda que hablaba era las venidas de Dios a lo largo de la historia de la salvación reflejada en la Biblia, ¿no? Bueno, pues lo primero que vamos a leer es esta carta a los Hebreos 1:1, que dice: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por su Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad de las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Bien, estos versículos son 5 versos, son muy bonitos, ¿no? Y además nos manifiestan un poco lo que son las venidas de Cristo. Dice el primer verso sobre todo: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa al final nos ha hablado por su Hijo. Eso es lo que yo quiero empezar hoy, ¿no? Hemos visto la historia de la salvación. El que habéis visto el vídeo, el que no, es muy corto, tiene 20 minutos, es una cosa muy casi para jóvenes y niños, ¿no? Pero es interesante recordar un poco la historia de la salvación, porque solo el que entiende y sabe la historia de la salvación luego podrá entender la Biblia, porque si no, ¿cómo vamos a entender la Biblia cuando la Biblia es como unos hechos interpretados que han sucedido? Unos hechos que han sucedido y que han sido interpretados desde la visión, desde la fe. Entonces, lo primero, después de este Hebreo 1:1, de muchas maneras Dios ha hablado, Dios ha venido, Dios se ha manifestado, ¿vale? Habla ahí de muchas maneras. Al final ya veremos que ha sido el derroche en su Hijo, ¿no? El que se ha manifestado ya del todo, ¿no? En esta etapa final ha hablado por su Hijo, ¿no? Vemos aquí varios términos que son importantes. Los 3 primeros: revelar, que significa quitar el velo, dejar al descubierto. O sea, Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia. Quiere decir que ha ido quitando el velo que había entre Dios y los hombres. Entonces, al quitar ese velo, se ha manifestado como Él es, cada día, cada vez más, digamos, como más genuinamente, más mejor, ¿no? Como más claramente, perdón. Entonces, ese revelar quiere decir que cada día Dios ha ido manifestándose
ha ido apareciendo lo que Él es. Después de este término está la palabra Biblia, palabra de Dios. La Biblia, pues ya sabéis que es el conjunto de libros que nos hablan de la alianza que Dios hizo con su pueblo. Aquí tenemos otro término. Antes de empezar, esto es como una introducción, ¿no? Antes de empezar en lo que queríamos ver hoy, las venidas del Señor. O sea, otro término que es Biblia y distinto de la palabra de Dios, que vamos a ver luego. Biblia ya nos habla de una cosa, de la alianza, de alianzas que Dios hace con su pueblo. O sea, Dios va a ir bajando, va a ir viniendo, va a ir apareciendo para hacer alianza con su pueblo. Y luego dice, cuando decimos palabra de Dios, estamos diciendo que es Dios quien habla, que es autorrevelación de Dios y autoconocimiento. Bien, quiere decir, cuando, claro, es que lo decimos tan tranquilos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero ¿cómo estás diciendo? Espérate un momento, que aquí estamos en una mini galaxia que es inmensa y es mini, y resulta que hay muchísimas millones de galaxias alrededor y no sabemos si otro universo en el contexto este de miles de galaxias, y resulta que todo esto que es vasto, que la gente dice, bueno, esa estrella está solo a 2 millones de años luz, pues toca, a 700.000 años, toca, o sea, todo este ha venido a hablarnos, a nosotros. Pues a nosotros ha venido a hablar. Entonces, cuando decimos palabra de Dios, decimos que el autor que hay detrás de toda la Biblia es Dios. Aunque luego se haya valido de Isaías, se haya valido de Jeremías, se haya valido de los jueces, lo que sea. Pero Dios está detrás como autor de todo. Dice, tiene lugar según dos rasgos que yo señalaría, de forma progresiva y en la historia. O sea, aquí ya vemos dos cosas muy importantes. Primero, que la revelación, como hemos dicho, ha sido progresiva. O sea, que no saben lo mismo de Dios en el siglo 8 a.C. que en el siglo 2, que en el siglo 1 después de Cristo. No se sabe lo mismo, sino que Dios progresivamente se ha ido revelando. Y además se ha ido revelando progresivamente en la historia. O sea, por ejemplo, por dar una nota distinta y que lo entendamos mejor. En el Islam es Mahoma que se siente, de pronto tiene una revelación y empieza a escribir. Nosotros, Dios va apareciendo en la historia y los profetas, los autores, interpretan con la gracia del Espíritu, interpretan esa historia y la van plasmando en la Biblia. O sea, la Biblia lo que hace es recoger esa vivencia, esa experiencia de ese pueblo de Israel, ya que Dios se ha manifestado en la historia. Esto lo vamos a repetir muchas veces, porque si os dais cuenta, según el vídeo que mandé, y ahora la historia de salvación que vamos a ver por detrás ahora después, nos damos cuenta que Dios se ha ido revelando poquito a poco por medio de la historia, sobre todo por medio de la historia. Vale, esto lo quiero dejar claro porque en algún momento, bueno, vamos a seguir el siguiente párrafo y veréis por qué quiero dejarlo claro. Con este criterio de adaptación hay que interpretar el Antiguo Testamento, donde aparecen pasajes sangrientos o temas que a la luz del Nuevo Testamento son incomprensibles. Dios va preparando a la humanidad, sellando una alianza de amor y anticipando así la venida del Mesías. Aquí hay dos sitios. La venida del Mesías a través de los profetas y de los acontecimientos históricos. O sea, en el Antiguo Testamento hay pasajes que nos pueden parecer un poco diciendo, Dios mío, qué sangrientos, qué horrible. Esto pensaba el Señor, madre mía. Entonces, aquí como Dios va revelándose y va preparando a la humanidad para que la humanidad pueda llegar a esa revelación. Bien, yo me oiréis mucho hablar de San Ireneo porque es una debilidad que tengo, ¿vale? Y que además es que
en este tema es espectacular, porque dice que Dios ha tenido que adaptarse al hombre para que el hombre lo entienda. Entonces, veréis pasajes del Antiguo Testamento que tú dices, madre mía, ¿y esto lo ha dicho Dios? Dios se ha tenido que adaptar al sentir y al pensar del pueblo para que ese pueblo lo entienda. Por ejemplo, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues chiquillo, eso lo dijo el Señor. O sea, lo dijo Dios por medio de Moisés. Es la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Y tú dices, ¿pero cómo Dios va a decir eso? Pues ¿por qué? Porque era un pueblo que era muy brutote y entonces dice, ¿tú qué? ¿Que me has quitado una oveja? Te quemo el granero entero. ¿Qué has hecho? ¿Que le has pegado a mi hijo? Pues entonces asesino a 2 hijos tuyos. Entonces dice Moisés, espérate, por lo menos ojo por ojo y diente por diente. Si te has quitado una oveja, quítale tú otra, pero no le quemes todo el ganado. Entonces, la ley, como ahora iremos viendo, ahora esto lo vamos a concretar en la historia de salvación y cómo Dios va viniendo en cada momento. Esto a nivel general. Como iréis viendo, Dios se ha tenido que adaptar y ha ido, precioso, educando al pueblo para que el pueblo sepa entender su revelación, ¿vale? Y luego pone aquí en la segunda parte de este párrafo, el Nuevo Testamento ofrece ya esa plenitud de la revelación. Pues cuando llegó la plenitud de los tiempos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En Cristo, Dios Padre revela la plenitud del proyecto de salvación. Luego Dios se revela, se manifiesta en los hombres por medio del pueblo de Israel, progresivamente hasta Cristo, ¿no? Bien, eso es lo que al final dice San Ireneo en esas letras negras, que dice, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. O sea, cómo ha tenido el Dios que acostumbrarse al hombre para que el hombre se vaya acostumbrando a Dios. Bien, entonces, antes de empezar, esto era como una introducción que yo quería hacer a la hora de poder entender cosas de la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero antes de seguir, a mí me gusta siempre hacer cuñas en nuestra vida, porque claro, si nosotros esto no lo llevamos a nuestra vida, no lo entendemos. Cuando uno va pasando en la historia de la vida, interpreta cosas de Dios que a lo mejor luego se da cuenta que se ha equivocado. Y cómo en la vida de uno, poco a poco, va haciendo uno que vaya sabiendo interpretar y ha sido educado por Dios para interpretar mejor la palabra de Dios en tu vida, la revelación de Dios en tu historia. Y a lo mejor llega, ¿qué te digo yo?, al principio de tu juventud y te das cuenta que Dios tiene que acostumbrarse a ti para que tú vayas entendiendo la palabra. Y tú, hay cosas que has entendido como de Dios y luego a lo mejor te has dado cuenta que no era eso. Si hay que ver, pues yo pensaba que Dios me estaba diciendo esto. Y, por ejemplo, hay un nivel de revelación en tu historia y en la mía, espero que ya hemos pasado al segundo nivel, ¿vale? Esto es como la Play, ¿vale? Que hayamos pasado al segundo nivel y el primer nivel dice, hay que ver, la vida me va fenomenal. Claro, a fulanito le va mal porque es muy malote. Y entonces, como es más malo que yo, a mí Dios me bendice y a él lo está maldiciendo. Ese es el primer nivel. Luego llega un segundo nivel y dice, Dios lo ama a él también. Pero durante este primer momento, a veces incluso te has sentido más seguro en Dios, has pensado que Dios va contigo y contra el otro, parece que al único que te bendice es a ti, porque has empezado una historia de fe, y luego empiezas a darte cuenta que el otro también tiene una historia de salvación.
y que el otro no es un maldito de Dios. A lo mejor él se ha cerrado a la salvación, pero no es un maldito de Dios. Sencillamente descubres que él se ha cerrado. ¿Me explico? O sea, pues esa revelación que vamos teniendo nosotros en nuestra vida, que cada día vamos entendiendo más, es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Por eso ha tenido que venir, mira, Dios viene muchas veces. En mi vida ha venido pues todos los días, en la Eucaristía, en una persona que viene, en la situación que aparece, en un evangelio, en una puesta de sol, en un acontecimiento que me ha pasado. Pero hay momentos que se aparece de una manera especial. Dice, tu madre mía, yo cuando tuve que entrar en el seminario, por ejemplo, me fui a Salobreña para pensármelo porque tenía un cacao mental y allí en la playa estaba yo tan tranquilo en una puesta de sol, de pronto leo en San Pablo, leo, todo lo estimo pérdida con tal de ganar a Cristo. Y de pronto, con lo que le llama Santa Teresa de Jesús, las intuiciones del Espíritu, o lo que se puede llamar un caer en la cuenta, y de pronto caigo en la cuenta y digo, es verdad, merece la pena. Oye, habré leído yo a veces ese pasaje desde niño, pero de pronto hay un caer en la cuenta que lo tendré marcado toda la vida. Pero es que luego me meto en el seminario tal y hay momentos muy concretos, o por ejemplo antes del seminario, cuando yo estoy un poco que estoy fuera de la iglesia, que no vengo a la Eucaristía y tal, de pronto cuando vuelvo hay un momento en el que parece que como que entiendo o me percato en un momento concreto que el Señor me ha hecho claramente ver cosas que antes no veía. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en el pueblo de Israel, en la Biblia y en nuestra vida, todos los días va hablando Dios, pero va a haber momentos como de especial revelación. ¿Vale? Que eso es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, entonces, esta es una introducción, no, una introducción larguilla, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo lo que era este contexto de las venidas del Señor, porque claro, ahora vamos a decir, que viene el Señor, pero ¿cuándo viene? Mirad, el Adviento no es solo la preparación para la Navidad, porque si vosotros os dais cuenta, hasta el 17 de diciembre, el tema de la Navidad casi no aparece. Hasta el 16 de diciembre está hablando como de otra venida. Y a partir del 17 empieza a hablar más propiamente de la Navidad, ¿vale? Porque yo quiero que veáis un poco las venidas según, por ejemplo, San Agustín. Bueno, todos sabemos que ha habido en el Antiguo Testamento muchas venidas, que es lo que vamos a ver hoy, entre otras cosas, pero para conectarlo con el Adviento, ¿no? Y al final ha venido Cristo, ha venido una primera venida. ¿Cómo? Pues en carne humana, ¿vale? En carne humana, pero no glorificada, ni mucho menos. La glorificación vino después, no glorificada. ¿Vale? ¿Os molesta lo que hayan hecho? Si no, se les decimos algo. Bueno, en carne no glorificada. Ha venido el Señor y ya está. Y una vez que ha venido, pues ha vivido su vida y al final ha resucitado. Y en la resurrección, pues no se ha ido al cielo, sino que lo que no vemos es su cuerpo, pero está aquí de una manera glorificada y resucitada. Y ahora aparece lo que es la historia de la Iglesia, hasta que al final vendrá lo que se llama escatología, escatos, el final de los tiempos, ¿vale? El fin, ¿no? Lo que es la parusía o escatología.
Escatología, el fin de los tiempos. Entonces, este fin de los tiempos, esta escatología, es lo que se le llama la segunda venida, ¿vale? Porque el Señor vendrá, esta es la primera venida, la segunda venida, que ya vendrá en gloria, ¿no? Y es cuando ya no hace falta este mundo, por eso dice que el mundo desaparecerá y tal, no para darnos miedo, sino porque ya no te hace falta. Es como decía un niño, le preguntaba a un profesor de escatología, yo lo único que quiero saber es una cosa, cuando venga el Señor, ¿se puede jugar al fútbol? Y dice, pues mira, es que a lo mejor no te va a interesar eso, a lo mejor no te apetece eso, te apetecerá algo más grande. Entonces esta segunda es la segunda venida. Y luego, esta segunda venida comienza en nuestra vida con nuestra muerte. Empieza ya, este es lo que se llamaría el comienzo de la segunda venida. Muerte es el comienzo, segunda venida. Bueno, pues entonces, hay una primera venida en carne, hay una segunda venida en la escatología al final de los tiempos. Pues San Agustín habla de lo que se llama la venida intermedia. La venida intermedia. O sea, que es verdad que vino una vez en carne, vendrá otra al final, pero a la vez está viniendo ya. Está viniendo, dice el prefacio de Adviento, en cada hombre y en cada acontecimiento. Y sobre todo, pues también en los sacramentos. O sea, hay una venida intermedia que está viniendo a nuestra vida. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a celebrar? O sea, en el Adviento, pues hasta el 16, lo que más vais a ver en los textos es, ya vamos preparando, en los domingos vamos a ir preparando el nacimiento de Cristo y tal, pero lo que en las oraciones del misal, por ejemplo, y todo eso, se va a hablar más sobre todo de la segunda venida. Como queriendo decir, tío, es verdad que tú te preparas para celebrar el nacimiento del Señor, pero este adventus que viene, no te olvides que no solo va a venir en la celebración del nacimiento de Cristo, sino que está viniendo ya y un día vendrá al final de los tiempos. O sea, que está queriendo unir esas tres venidas. Por eso, el Adviento, la primera parte habla más de la segunda venida y del que está viniendo ya, y la segunda parte, a partir del 17 de diciembre, ya habla más propiamente de la Navidad, ¿vale? Y de hecho es muy bonito porque va cada vez más creciendo hasta que al final celebramos el misterio de la Navidad, que ya lo veremos. Entonces, una vez dicho esto, nosotros celebramos, que claro, esto es muy importante, porque nosotros no es que la historia de la humanidad está aquí, vino Napoleón, vino el otro, y de pronto va apareciendo la Iglesia, y antes apareció el Renacimiento, y antes apareció no sé qué, y antes... No. Y que Cristo vino en mitad de que estaba el Imperio Romano aquí, no. Es que nosotros vemos la Navidad, el misterio del nacimiento de Cristo, como un culmen de las venidas de Cristo. Por eso he empezado a decir, de muchas maneras Dios se reveló. Al final, la plenitud ha sido en Cristo, ¿vale? Entonces, cuando celebramos el misterio de la Navidad, es porque lo celebramos como un culmen de todo lo que ha sido la historia del Antiguo Testamento. Y ya vamos a empezar esa parte, que es la tercera parte que yo quería ver. Bien, aquí la historia de la salvación empieza en Abraham, cosa que si yo tuviera aquí a mi amigo San Ireneo, me pegaba una paliza directamente aquí y me moría yo aquí directamente.
por qué digo esto? Porque la historia de la salvación comienza con la creación. La creación es el principio de la historia de la salvación. Es verdad que Dios se revela como primero al primer hombre como tal en el corazón suyo, a Abraham. Pero voy a borrar esto con vuestro permiso. Pero vosotros pensad que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se aman con locura, que están llenos de amor por dentro. Es como una bola de fuego llena de amor y llena de pasión. ¿Por qué? Porque se aman. Pero ese amor es fecundo. Entonces, al ser fecundo, como que la creación es como un derroche de ese amor que está en la Trinidad y se plasma en la creación. Entonces, lo primero que aparece es la creación. La creación es un derroche de amor de Dios. Es la fecundidad de la Trinidad. La Trinidad se vuelve fecunda por el amor que tiene en sí mismo. Porque además nosotros, antes de la creación, tenemos un Dios, esto es chulísimo, un Dios que es familia. Es un Dios que es familia, que es comunidad. Y de esa comunidad y de esa familia brota, como que explota la creación. Entonces, la creación no hubiera sido creada si no hubiera sido pensada para salvarla. O sea, como salvada. Claro, no va a crear algo para dejarlo al aire, ¿no? Como yo siempre digo, tiene gracia porque tú dices, hombre, no vas a tener un niño para dejarlo en mitad de la calle, y te dicen, es verdad, es verdad. Tú dices, hombre, no le vas a regalar a tu niño, o no le vas a pedir a los reyes para tu niño un perro y luego lo vas a dejar ahí, hay que cuidarlo, hay que comprometerse. Es verdad, eso sí, antes sí lo ve. Entonces, esto pasa con Dios ha creado el mundo. Al crear el mundo, en la misma creación ya es una revelación de Dios. Dios ha venido en la creación, en la misma creación, ¿vale? Entonces la creación tiene unas connotaciones que de por sí, por ejemplo, una de las cosas que tiene es el equilibrio que va apareciendo propio del amor, porque el amor es armonía, es armónico, ¿no? Entonces, cuando Dios ama así, Dios ama y crea algo en armonía. Claro, ya hasta el mismo Einstein decía, bueno, algo tiene que haber para que todo se ordene de esta manera. Vamos a haber llegado más o menos, venía a decir, no con este ejemplo, que este ejemplo es mío, pero decía, si explota un 600 no va a aparecer un Mercedes. Explota un 600, explota un 600 y se ha acabado. Pero que aparezca un Mercedes, que algo, por lo menos que sea, decía Einstein, algo matemático tiene que haber ahí para que aparezca el equilibrio. Entonces, Dios ya ha venido en la creación. Y eso está muy bonito manifestado en estos 4 primeros midrash del Génesis, ¿no? Donde aparece Adán y Eva, donde aparece Caín y Abel, donde aparece la Torre de Babel y donde aparece Noé, ¿no? Estos 4 midrash que son muy bonitos y el primero, que no me voy a detener en esto porque eso es espectacular, pero bueno, el primero dice que estaban en el paraíso, que es la creación primera de Dios, ese equilibrio, y dice, ojo, porque mirad qué bonito con respecto a las venidas de Cristo, y Dios se paseaba por el jardín. O sea, y había una intimidad entre Dios y el hombre, y Dios bajaba a ese lugar que Él había creado precioso. Luego en medio de eso aparece el echarse en cara, la desnudez,
Es muy bonito este texto también, claro, es que son tantas cosas que nos quedaríamos aquí toda la noche, pero el texto de la desnudez, de la túnica, esa túnica que aparecerá a lo largo de toda la Biblia. Bueno, pues ¿cómo aparece? Pues cuando Dios crea, dice que se paseaba. Segunda cosa, de pronto caen y el Señor dice, oye Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo, me escondí. O sea, Dios va a buscar otra vez la venida del Señor. Pero ya en mitad de una, digamos, de un eón, de una etapa, ya en pecado. Y entra Dios y dice, Adán, ¿dónde? O sea, viene buscando al hombre. Esto es muy importante porque los padres de la Iglesia hablan que todas las venidas de Cristo, de Dios, han sido buscando al hombre. Adán, ¿dónde estás? Y antes Adán estaba tan a gusto, pues aquí estoy tan a gusto comiendo tomates y moras y mantecados de la parroquia y todo eso, ¿no? Estaba tan a gusto. Y de pronto ya no hay intimidad, dice, oí tu ruido, se convierte en un ruido. Lo que antes era una intimidad se convierte en un ruido. Oye, pues Dios aparece y dice, ¿dónde estás? Tuve miedo, me escondí. ¿Qué pasó? Pues que la mujer, la culpa es la mujer, no, la serpiente, no, el marido. Aquí cada uno va echándose la culpa. ¿Y qué dice Dios? Vendrá una mujer que destrozará al enemigo y que, o sea, aparece el primer evangelio. Por eso se llama protoevangelio. Oye, fíjate, frente al pecado del hombre, Dios viene buscándolo para salvarlo, para una buena noticia. Pues mirad, eso va a ser así durante toda la Biblia. El hombre peca, Dios le busca, el hombre le da miedo, Dios le encuentra, le promete una salvación y así constantemente. Esas son las venidas de Cristo. ¡Anda! Y está la Virgen allí en su cueva con la termomía haciendo su salmorejillo tan a gusto con su... Y dice, alégrate, no temas, alégrate, vengo a darte una buena... ¿Ves? Se repite las venidas de Dios. A los pastores que estaban ahí tan agusticos, olían a estiércol, también habían puesto su zurrón y tal y cual. Y entonces... No temáis, porque os ha nacido. ¿Veis? O sea, esas venidas de Cristo ya están prefiguradas, que es una cosa que vamos a ir viendo aquí. Prefiguradas. O sea, estaban ya en figura, como en un embrión, en el Antiguo Testamento en las distintas situaciones, ¿no? Bien, pues después de eso viene Caín y Abel. Oye, a ver, Caín, ¿qué te ha pasado? No, viene como a preguntarle, viene a ver qué le ha pasado. ¿Dónde está tu hermano? Pues yo qué sé. Hombre, pero no te lo he dado. ¿Ves? Viene como buscándole. Pero es que luego llega Babel. Y allí todos, venga, vamos a llegar a Dios, vamos a ser más que Dios. Y entonces dice el Señor, madre mía, estos van a sufrir, entonces van a llegar como al cielo, pero mal llegado. Entonces, bueno, pues se destroza allí todo, porque el hombre lo destroza. ¿Y qué aparece? Pues aparece Noé. Una primera alianza. Ya hemos visto antes el concepto de alianza, ¿vale? El concepto de alianza, vamos a ver que lo tenía por aquí, sí. El concepto de alianza, que como dice aquí, una alianza que estableció con el pueblo por medio de Moisés en el de tal cual. O sea, es algo que, esto en otro lado más, una alianza, bueno, ya está. Una alianza es como yo me voy a aliar contigo, ¿para qué? Para sacarte de aquí, ¿vale? Bueno, pues aparece Noé
y de hecho Noé preciosamente, ahí al final se va con el arca y todo eso. Si queréis ver una catequesis sobre Noé, si vosotros vais al canal de Gracia, dentro del canal de Gracia, si tú te metes en el canal de Gracia, pone vídeos, directos, no sé qué, no puede poner listas. No es que hay para listas y para tontas, sino que las listas le das y en las listas aparece y una parte que pone formación, le das a formación y ahí tienes todo el curso del año pasado, el curso bíblico. Pues hay un montón de temas, podéis ir viéndolo, y uno de ellos, por ejemplo, es de Noé. Bueno, pues de pronto dice, mira Noé, ya no voy a hacer ya más la inundación sobre la tierra, hago una alianza contigo. Ve el cielo, ese arco, el arco iris, pues eso significa mi arco sobre ti, mi protección está en el cielo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Ah, vale, Noé, yo voy a estar contigo. Yo voy a cuidarte, yo voy a cuidarte. Entonces aquí aparece también Noé. Después de estos cuatro primeros midrash de la Biblia preciosos, ya empieza la historia que tenemos aquí, ¿vale? La historia de salvación. Aquí aparece el primero Abraham. Abraham le dice, se ha con todos sus hermanos, sus padres, tiene allí un cortijazo, que aquello no es ni vamos, es un cortijo tremendo y tan a gusto, vende su idolotito, tiene varios diosesillos, está y de pronto, Abraham, qué preciosidad. Sal de tu tierra, vete a una tierra que yo te mostraré. Y eso es precioso porque pienso que todos los que estamos aquí haciendo lo estamos viendo nosotros. Como el Señor, cada vez que hemos pecado, el Señor ha dicho, yo voy a estar contigo. Y no es que se nos ha inundado la vida y hemos dicho, Dios mío, se nos ha hundido todo. Se nos ha venido abajo el proyecto de vida. Se nos ha venido todo. Están saliendo achaques por todos lados. Yo voy a estar contigo. Y ahora en Abraham le dice a Abraham, sal de tu tierra, vete a una tierra que yo te mostraré. Y entonces pues le sale de ahí, tal y cual, y dice, te voy a dar dos cosas, ¿vale? Abraham, dos cosas, una tierra y un hijo. Bueno, pues yo solo me voy a fijar aquí, porque aquí aparece Abraham, luego Isaac, luego Jacob con sus 12 tribus, con sus 12 hijos, que son las tribus de Israel, y al final se van a Egipto. ¿Por quién? Por medio de José, ¿vale? Bueno, pues toda esta primera parte me voy a fijar, entre comillas, en la alianza, en las venidas del Señor. El Señor viene a Abraham a decirle, sal de tu tierra. Luego, a la Virgen también, a Zacarías también, a todo el mundo le dice, sal de donde está. La Virgen María diría, pues yo me caso, me voy al Caribe, después del Caribe me vengo, tengo mi trabajillo, me pongo a no sé qué, y dice, toda la historia rota. Ahora te vas a Nazaret, a Belén, allí vas a tener niños, de allí 2 años de refugiado a Egipto, luego te vuelves de refugiado, y cuando vas a entrar en Belén, no, te dicen que a Nazaret porque todavía está Herodes, y cuando llegan dicen, esta es la Mari, esta se ha casado antes de tiempo, porque es que estaba embarazada y no se sabe de quién, ¿veis? Y además ha tenido un niño allí en Belén, pero además es que no le han dejado ni sus parientes allí en mitad de... O sea, ha sacado de la historia a María para meterla en otra historia. Abraham exactamente igual. Pero es que Abraham llega un momento que dice, aquí es una alianza. Llega un momento que está dando vueltas, sí, ya he salido, Señor, pero llevo dando vueltas que aquí ni tierra ni hijo. ¿Dónde vamos? Yo ya he tenido hasta un hijo con la esclava porque yo ya no sé por dónde va a aparecer. Y el Señor le dice, llega un momento que se mete en la tienda es la tienda de lona, no vaya de Mercadona, ahí a hincharse de pasteles porque está cabreado. No, me mete en la tienda y el Señor le dice, anda Abraham, sal para afuera,
¿Ves las estrellas? Eso tendrás de descendencia. ¿Ves esta tierra? Esta será la tuya. Y hace una alianza con Abraham y le dice, mira, parte es que las alianzas eran distintas, ahora te llevan al notario y te hacen firmar unas cuantas cosas y te lo leen 2 veces, cada 15 días te lo tienen que leer, pero bueno. El caso es que allí no, parte una vaca por la mitad, parte un cordero por la mitad, coge 2 pichones, mátalos y ahora pasa por dentro. Y cuando pasa por dentro dice, esto me va a pasar a mí si no cumplo mi parte del trato. Y entonces el Abraham dice, pues venga, paso. Y dice el Señor, no, tú no, pues no lo vas a cumplir. Voy a pasar yo, porque soy yo el que vengo a hacer alianza contigo. Entonces, en Abraham hace alianza, pero Jacob también, es que claro, si tengo que contar la historia de todos, pero como habéis, si no el vídeo, lo veis mañana o esta noche antes de acostaros, tranquilicos, pues resulta que Jacob está allí, en fin, se tiene que huir, Esaú le ha quitado la primogenitura, un follón. Y al final, cuando vuelve con todo el ganado, con todo, Esaú viene a pegarle casi, con todo el ejército allí, y él con cabra, el otro con ejército y él con cabra. Y de pronto en el valle del Yabok lucha contra Dios, baja Dios y lucha con él, lo deja cojo. Y Jacob le dice, bendíceme, ya no te llamará Jacob. O sea, ya no te llamará Jacob, te llamará Israel. Jacob, que significa el que engaña, te pasará a Israel, que significa fuerte con Dios. Tiene una venida el Señor con Jacob. Tiene una venida el Señor, bueno, con Isaac también, ¿no? Cuando está allí, que el cuello no está allí, lo va a matar, y como el Señor viene. Abraham, no alces la... O sea, son venidas del... Lo que yo he dicho antes, todos los días viene el Señor, pero hay momentos de alianza especial. Y con José que lo venden, que tal, que cual, llega a Egipto y vamos a pasar a la siguiente etapa porque si no nos vamos a quedar a tito la noche. Llegamos a Egipto, allí hartos ya de trabajar con los ladrillos, con no sé qué, y de pronto, en mitad de esa esclavitud, pues y allí el príncipe de Egipto, ¿no? El príncipe de Egipto, que es Moisés, que es como la hija de la Leticia, que no sé cómo se llama. Leonor, eso. Pues es como la Leonor, que está allí con sus tacitas de plata, no sé qué, de pronto mata a uno sin querer, se tiene que ir a Madián. Lo digo porque es muy importante entender al Moisés asesino, ex rey. O sea, que estaba en su palacio tan a gusto, 40 años, se va a Madián, y allí de pronto aparece el Señor de pronto otra vez. Es que viene tantas veces, pero yo estoy mostrando como los momentos, ¿no? Que aparece Moisés, allí dice que anda un poquillo más de la cuenta que andaba todos los días, y de pronto hay una zarza ardiente. Dios mío, por el amor de Dios, ¿no habría árboles más bonitos? Tú vas al Cantar de los Cantares, ¿cuáles son los árboles sagrados? El manzano, el pino, el ciprés, el del Líbano, el cedro del Líbano, la palmera. Oye, vaya una zarcilla, que eso no tiene ni consistencia, como el Señor se aparece ahí. Se aparece en un valle, el valle de Yabok, en tu valle de tu vida, allí en ese valle que está oscuro y estás solo, te has quedado solo, has pasado todo el pueblo antes. Aparece cuando estás cabreado con Abraham y viene el Señor con Abraham y dice, anda, sal de tu tienda, sal de ahí metido, que estás ahí escuchando perales y cabreado con los Walman puestos en lo alto de la cama, cabreado. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se...? Y entonces, anda, sal de ahí, vente a una tierra, ¿vale? Y el valle de Yabok allí, y luego con Isaac, que ves que ya te van a cortar el cuello, que aquí termina, esto ya, campana y se acabó, aquí se ha acabado todo, no, aparece el Señor, no alces el cuchillo. Pero es que llega José, y cuando ya está allí en la cárcel, aparece en sueños. O sea, Dios va viniendo y va liberando. O sea, yo lo que quiero ir viendo el denominador común, como se dice en matemáticas, no el denominador común. Y claro, cuando llega allí, en una zarza, por el amor de Dios, en tu familia, que es un desastre, en tu vida, que es un desastre, en tu historia, que es una zarcilla que no pinta nada, que está allí, de pronto aparece
he oído el sufrimiento y he bajado a liberarlo. O sea, viene Dios. Pero si yo soy un asesino, un expríncipe, y además soy tartamudo, que menos mal que los 10 mandamientos no lo hicieron con la tartamudez de Moisés, pues entonces tarda 8 horas en vez de 4. Bueno, soy tartamudo, venga, que te voy a poner a tu hermano, venga, total, baja allí. Y cuando llega al Sinaí, todo esto es una historia preciosa, llega al Sinaí una alianza también. Pero claro, esta alianza no es decir, tenéis que cumplir mis mandatos, ¿vale? Y si cumplís mis mandatos os salvo. No, porque ya le había salvado. No se trata de si cumples te salvo. Es que el pueblo le dijo, Señor, queremos adorarte a ti porque eres, la caña de España. Entonces, queremos adorarte a ti. ¿Cómo lo hacemos? Cumple. Nunca. O sea, el primer teólogo que existe en la historia después de San Pablo, ya después de la Escritura, es San Ireneo de Lyon, con perdón, porque es el que estructura el credo y es la primera vez que hay una reflexión estructurada en torno al credo. Bueno, pues una vez nada más le llama mandamiento. Al hablar del Benedictus, siempre le dice los buenos consejos. No es que quizá no tienes que cumplir, no. Te voy a dar los consejos ya que tú me quieres servir y quieres ser feliz. Entonces aquí aparece Moisés con la alianza, otra alianza, que son las 10 palabras. Más bonito eso, ¿no? Decálogo, 10 palabras, más que otra cosa. Entonces aquí aparece, ¿no? Y Moisés pues hace una alianza, de esa alianza pues pasan el desierto, del desierto, claro, llegan allí y dicen, ¡ay, que nos va a dar la tierra prometida! Bueno, a media, la tenéis que conquistar vosotros. Yo os he sacado de Egipto, he estado con vosotros en el desierto. Bueno, ¿cuántas venidas en el desierto? Madre mía, ya digo mini venidas, pero grandes. Queremos comer, venga, toma. Y dice el libro de los Números, le dieron perdices hasta que le salieron por las narices. Eso dice el libro de los Números. O sea, una barbaridad, vamos, aquello ya. Y va viniendo. Y de pronto cuando llega allí, conquistan la tierra prometida. 7 pueblos. Que luego identificaremos con los 7 pecados capitales. Que todos tenemos que conquistar nuestros pecados y conquistándolos con la gracia de Dios. Todo es en figura. Todo está prefigurado. Ahí es donde se ve nuestra vida. Por eso cuando dice, y la batalla de Josué con los pueblos y todo. Qué barbaridad, la guerra. Pero es que nosotros ya lo vemos desde el Nuevo Testamento. Desde el Nuevo Testamento. Bien, me faltan 5 minutillos. Después de Josué vienen los jueces, una etapa de la historia que aparece en distintos jueces, o sea, en distintos sabios, y luego aparece el primer rey, ¿no? Saúl, luego David, y luego va construyendo el templo. Son como etapas donde Dios va apareciendo de una manera especial, ¿no? Primero Dios no quiere que haya reyes, pero al final pues ya está, dice, bueno, pues ya está, me someto a vosotros. No os dais cuenta que los reyes os dominan y os destrozan. Pues sí, queremos un rey como los demás. Vale, pues ya está. Luego el primer rey, luego el segundo, el templo. Y ahí aparece una bifurcación que veis ahí en medio. El reino de Israel y el reino de Judá. Por un lado los profetas, por un lado, por otro. Y al final el reino del norte, el reino de Israel, desaparece en el destierro a Siria. Y el reino del sur, Jerusalén, queda destruida y aparece el destierro de Babilonia. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que ellos dicen, Dios no tiene poder, estamos cabreados. Dios no tiene poder porque nos había prometido la tierra prometida y ahora fíjate, nos han echado. Entonces, ¿esto qué ha pasado, Señor? ¿Dónde está? O sea, va apareciendo el grito de los profetas que va explicando y ayudando, ¿no?, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel que no se entera hasta que de pronto llega el gran profeta, varios profetas, pero uno de ellos el profeta Baruch, que dice, es verdad, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, la culpa es nuestra. Ellos tienen que descubrir que la culpa es suya. Entonces, es muy bonito porque sabiendo el destierro,
que existe el destierro, ¿vale? Sabiendo eso, tú te das cuenta que hay profetas que son antes del destierro, otros en el destierro y otros después del destierro. ¿Qué sucede? Que así es cuando entiendes a los profetas. Los primeros antes del destierro. ¿Cómo venía el Señor? Pues iba diciendo, tío, que no aliéis con Egipto, que de Egipto te he sacado. Al final se alían con Egipto. Luego llega el desierto y los profetas, no, ánimo, que vendrá el Señor, que nos va a rescatar. Después del destierro, tío, reconstruí vuestras casas, pero el templo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que sí, que muy bien, que llega la Navidad, que arregláis todas las cosas, que compráis vuestros regalillos, pero el Señor, ¿dónde está? Y que además arregláis vuestras cosas y, padre, es que no tengo mucho tiempo, cuando pueda, cuando me jubile me dedico a ayudar en la iglesia. A lo mejor estás muerto ya, pero claro, estáis ocupando vuestras casas y el templo, no digo este templo, sino el templo del corazón, lo estamos organizando. Claro, todo eso los profetas van diciendo, ¿no? Hasta que edifican el segundo templo. Aquí quiero hacer me quito el sombrero ante el rey Ciro, que es el que dijo, venga, volved del destierro y comenzamos de nuevo, ¿vale? Y dejadlos que ellos reconstruyan su templo y que hagan sus cosas. Un profeta pagano, qué cosas más raras. Pues como el Señor viene antes del destierro diciendo, tío, ten cuidado en el destierro, ánimo que vuelvo después del destierro, reconstruye la ciudad, reconstruye la vida, ¿vale? Bueno, pues así va apareciendo, y aquí aparece abajo del todo Nehemías y Esdras que reconstruyen la ciudad, ¿vale? 400 años antes de Cristo más o menos estamos por ahí. Bien. Si os dais cuenta, bueno, a lo mejor no lo he explicitado bien, pero a lo largo de toda esta historia de salvación va apareciendo en la conciencia del pueblo una cosa, y es, tío, va a venir un Mesías que nos va a salvar. Tiene que venir uno como Moisés que nos va a liberar. Y entonces ya aparecen lo que se llaman en medio de toda esta alianza, por medio de los profetas, sacerdotes, jueces y todo eso, va apareciendo lo que se llama la promesa mesiánica. O sea, que va a venir un Mesías. Y todo esto va apareciendo. Y tú, Belén de Judá, no serás la más pequeña, no, porque de ti nacerá el Mesías. Pero, ¿qué Mesías? Porque va apareciendo una conciencia de que va a venir el Señor. Por último aquí, Alejandro Magno, que viene, y entonces, frente a Alejandro Magno, Belén, ¿puede decirle que bajen un poquillo? Es que yo mismo me desconcentro un poquillo. Frente a Alejandro Magno, aparece aquí los Ptolomeos y Seleucidas, que son los que van diciendo, no, el pueblo lo dominamos nosotros, y en medio aparecen los macabeos, que sí, liberan al pueblo, pero más brutos que un arao, y van queriendo liberar al pueblo de ahí. Se destruye el templo, aparece Jesús, ¿no? Y aquí lo vamos a dejar. Si os dais cuenta, todas estas venidas tienen la misma estructura que luego veremos, la estructura de Navidad, la estructura de Cristo que viene. De hecho, el otro día explicaba, yo creo que era en cursillo, no me acuerdo, pero explicaba una cosa que a mí me impresiona mucho y ya prometo que termino con esto. Una cosa que me impresiona muchísimo, y es que Zacarías, Dios lo ve, o sea, se encuentra con él en el templo, ¿vale? Zacarías se encuentra Dios en el templo. Y aquí está Isabel, una mujer mayor,
que representa el Antiguo Testamento, pero están esperando la venida del Señor, como Simeón y Ana, o sea, están esperando este mesianismo. Ojo, y de pronto aparece María, ¿dónde? En la casa, y Dios aparece en la casa, y esta María se encuentra con Isabel, representando esto el Antiguo Testamento y representando esto ya el Nuevo Testamento, donde Dios aparece en su casa, en la casa, ya es como que sale del templo. Eso en Lucas se ve muy chulo. Entonces, Dios ha ido viniendo y ha ido viniendo a nuestra vida. Por eso me hubiera gustado que me hubiera quedado un poquito más tiempo, pero como tengo tanto rollo, pues eso es el problema que tengo, para hacer una pequeña oración, pero sí sería bueno que de las cosas que habéis visto, ¿no? Pues vais viendo cómo el Señor se te ha aparecido también a ti, se te ha aparecido y ha venido a tu vida. Y sería muy importante identificar en esta semana que repaséis vuestra vida y las venidas del Señor. Oye, pues cuando eras chico, cuando mi padre me abrazó, ahora me estoy acordando de una cosa muy concreta de mi familia, de mi vida. Cuando yo corté con aquella novia, mi padre me abrazó y allí yo experimenté que había alguien que estaba conmigo. Y ahí noté estaba yo todavía con mi fe, que Dios estaba ahí. Y luego, cuando fui joven, o sea, cómo Dios ha ido viniendo a tu vida. Porque nadie puede celebrar el Adviento y la Navidad si no le recuerda, si no le trae al corazón cómo Dios ha venido a su vida en medio de su historia. Habrá pequeñas venidas y grandes alianzas que Dios ha hecho contigo. ¿Vale? Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguno quiere hacer alguna preguntilla o algo? Una cosa, ¿Isabel era en el Antiguo Testamento y María en el Nuevo? Bueno, ya Isabel está en el Nuevo Testamento, pero se dice que tanto el Magnificat y el Benedictus son dos cantos que es como si fuera una puerta y son como las bisagras. Entonces estas escenas es verdad que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ya están en el Nuevo Testamento porque Cristo está ahí, ¿no? Concebido. Más cosillas. Pero esta Isabel es la prima de... La prima de... sí, efectivamente. Bueno, aquí tenéis hojas de la otra vez que algunos quedasteis sin ellas, ¿vale? Dios cumple su promesa y tal, ¿vale? Y aquí tenemos también hojas de cada día lo que vamos a dar. ¿Alguien lo tiene? ¿No lo tiene? A mí me hace falta una para Carmela. Que Eso es. que se la Muy bien. Y otra, yo te doy otra a ti, ¿vale? Sí, pero que yo te la doy a ti, ¿vale? Muy bien, pues ya está, ¿no? Esto es, ya no nos ha dado tiempo a rezar mucho, pero bueno, nada, ¿qué vamos a hacer?